La solución a todos los problemas de la sociedad está en la educación. Esta frase podría sonar banal. Es la típica frase en la que desembocan muchas discusiones sobre política o sobre economía, en los cafés, en las comidas familiares e incluso en entrevistas a empresarios y políticos, especialmente en entrevistas a empresarios y políticos. Esta frase tan manida podría no significar ya nada, porque sobre todo la dicen personas que nada tienen que ver con la educación. ¿Y por qué no decirlo? La dicen sobre todo aquellos que han impuesto unas condiciones de vida al resto y que despejan sus responsabilidades cuando todo es un desastre a través de esa cortina de humo que llaman educación. Esos empresarios vanos que han marcado las reglas del juego, que se han enriquecido con más o menos mérito y que pretenden venderte el secreto de su éxito si les dejas cambiar la educación, si les dejas cambiar la Ilíada por una tablet. Esos políticos que han acelerado crisis, que han provocado la huida de inversores, la desaparición del empleo y que pretenden venderte un futuro mejor si las clases de filosofía se parecen más a su clase de ideología tan infame. Normalmente, esa frase a mí me crispa, cuando la dice un amigo o un invitado que gana más de lo que gana un profesor. Pero me crispa, sobre todo, cuando la dice uno que desconoce los suelos del aula, que no sabe en qué piensa el adolescente, como si el futuro o el éxito fuesen sus primeros motores, sus primeros deseos, como si lo fueran también para nosotros, que aunque nos digamos exitosos, sabemos cuál es el fracaso que nos perfora por dentro y que no tiene que ver con la cuenta bancaria. Pero no hay que preocuparse, porque hoy se ha dicho en nuestro viejo café esa frase y yo no he montado en cólera, porque hoy la ha dicho un buen hombre, un educador, un hombre entregado a la vida universitaria y que para pronunciar esa frase ha leído y observado más de lo que hemos leído y observado todos los demás. Su nombre es José María Torralba, él es filósofo, profesor en la Universidad de Navarra y ha publicado recientemente un libro sobre educación que os recomendamos encarecidamente, Una educación liberal, elogio de los grandes libros. José María nos aclara que ese título está acertadamente impuesto por la editorial, y es que en España tenemos cierta pelea con el término liberal, seguramente desde que llamamos liberal a Espartero, pero ese no es el tema. El tema es que en otros países la educación liberal, las artes liberales son términos afines al estudio de las humanidades, y por ahí van los tiros de José María Torralba, que pretende ahondar en esa vocación al estudio de las humanidades, y que permite mucho más de lo que se suele decir. Nos lo explica bien el mismo autor, educación liberal en el sentido clásico, es decir, que el estudio de las humanidades nos hace más libres. No olvidemos que la palabra liberal, en el castellano antiguo, o en el castellano previo al siglo XIX, significaba generoso. Así lo leemos en el Quijote, por ejemplo. Y es que José María recuerda que esta tendencia en Estados Unidos y en otros países, que apuesta por las humanidades en la educación, no consiste en vender a una serie de profesores, no es porque tengan más asignaturas los de letras. Se trata de un bien mayor. Y de hecho, todos los estudiosos de las humanidades siempre vemos el estudio por placer, claro está, pero también facturamos en nuestra carne una entrega inevitable. Las humanidades exigen darse, y eso es algo que para José María tiene un rédito en la sociedad, y no en el bolsillo del profesor de humanidades. Por ahí siguen los tiros, dando en lo más profundo de nuestra humanidad. La educación no solo es intelectual, ya lo observaron los griegos, ya lo advirtió John Henry Newman, así nos lo recuerda José María en su libro. Es necesario, para ser más libres, ser mejores, desarrollar virtudes. La educación no deberá engendrar eruditos, sino sabios. Hacer de parteras de grandes ideales y de virtudes, esa es la alta empresa de un profesor. Y el libro trata de grandísimos temas que no puedo mencionar aquí, pero que al potencial lector, al cafetero de nuestro viejo café, le encantarán. Por ejemplo, menciono uno, el papel de la Universidad Católica y de las instituciones católicas en la educación. Queridos cafeteros, siempre he detestado la frase de que la solución de la sociedad se encuentra en la educación. Pero soy más amigo de la verdad que de mis manías. Soy, después de este viejo café, más amigo de José María y de su visión de la educación que de mi propio pesimismo. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal, Luis? Y con José María Torralba. ¿Cómo estás, José María? Muy bien, un saludo. Oye, primero de todo, muchísimas gracias por escribir el libro y por darnos una copia para leerla, porque la verdad es que lo comentábamos ahora Jaime y yo, que hemos disfrutado un montón. José María Torralba es filósofo en la Universidad de Navarra y acaba de escribir un libro que se llama Educación Liberal,
elogio, espero lo estoy diciendo de memoria, elogio a las grandes obras De los grandes libros, sí. de los grandes libros. Bueno, era en esa línea. Y mi primera pregunta que es por qué educación liberal siendo, o sea, ¿por qué has utilizado el término liberal y no has buscado otro término siendo el término liberal tan confuso, ¿no? Que alude a tantas cosas buenas y malas a la vez. Sí, hay gente efectivamente que le atrae, ¿no?, el concepto de lo liberal y gente que le atrae. El motivo fue la editorial. El título que había pensado originalmente era Educación Humanista o Una Educación Humanista. Y ya, pues hablando con la editorial acerca del título, que es de las cosas, digamos, que es que creo que vale la pena seguir el consejo que tienen, me dijeron, educación humanista quizá no es el más atractivo. Y como luego en el libro hablo mucho de la educación liberal, porque, por motivos obvios, pues me sugirieron que lo utilizara. Y yo les dije, bueno, pero en España, en español, no es nada habitual hablar de educación liberal con ese sentido de educación humanista. Y me dijeron, precisamente por eso, o sea, porque así la gente irá por lo menos a abrir el libro a ver en qué sentido se utiliza liberal. Esa es la razón por la que se titula así. Pero luego la verdad es que una vez que se ha publicado me parece que, aunque hay bastante gente que me ha hecho ese mismo comentario, a favor o en contra, ¿no? Como diciendo, bueno, pero ¿por qué liberal? ¿No? ¿Es liberal en lo político, en lo económico? No, el libro no tiene nada que ver con eso. Me parece que también es un modo de introducir el ámbito hispano, de lengua hispana, la noción de educación liberal de Newman y me parece que eso también es algo bueno. ¿Sí? Sí, te reconocer que el libro me ha abierto perspectivas, porque, o sea, en la universidad, sí, yo al menos he estado centrado en la crisis con la libertad de expresión, ¿no? Sobre todo relativa a que no se puedan enseñar ciertas cosas más conservadores, más tradicionales, más liberales, en la medida en que ofenden pues, a nuevos dogmas. Pero lo interesante del libro, y lo digo de forma apasionada, o sea, lo que abre los ojos del libro es una concepción muchísimo más amplia de todo esto. Ya no es solo la idea de vamos a recuperar la libertad de expresión, que también, ¿no? Sino es la idea oye, que la universidad debería servir para algo más, ¿no? O sea, o sea, idealmente la universidad también podría no solo ser un lugar donde te formas técnicamente, sino un lugar donde formas a la persona. Y este concepto, o sea, a mí me ha gustado especialmente. Y ahí tú distingues entre diferentes formas de aplicar esto y explicas tu experiencia, ¿no? De la core curriculum en la Universidad de Navarra. ¿Y por qué te parece la mejor forma core curriculum en contraposición con el modelo anglosajón, por ejemplo? Bueno, o sea, core curriculum es como es un nombre muy común, precisamente en el ámbito anglosajón, o por lo menos más bien en Estados Unidos. Vale. En el ámbito del Reino Unido no se utiliza tanto, incluso ahí pues en las universidades, digamos, de referencia, ¿no?, que son pues, Oxford o Oxford, pues el sistema está basado más bien en tutorías, pero no el sistema, bueno, sigue siendo el sistema actual, pero en fin, en su origen, esta relación entre el profesor y el alumno, ¿no?, de formación intelectual, de diálogo, está basado más en tutorías, ¿no? Y el core curriculum, ya digo, es muy común en unas cuantas universidades de Estados Unidos, que es donde yo lo conocí, y la razón de utilizar el nombre es porque es común allí, y luego que tiene, digamos, de específico, ¿no? Yo diría la palabra asequible, o sea, lo que hace que el core curriculum sea un modo de conseguir esos objetivos de una educación universitaria que vaya más allá de la preparación técnica en nuestro contexto, que es el hispano-francés, ¿no?, donde las carreras pues, están muy especializadas ya desde el primer año, es precisamente que core curriculum significa que es un número de asignaturas que son obligatorias en todos los grados, independientemente de qué materia se trate, ¿no? Pues derecho, física o arte, ¿no? Entonces, eso es, digamos, más fácil de introducir en un sistema como el nuestro, donde pues, la gente viene a estudiar derecho, filosofía, física o arte, que intentar hacer, por ejemplo, pues un grado de 4 años de artes liberales, que es algo también común en Estados Unidos o en sitios en Europa como Holanda, que también es un país especialmente interesante para ver lo que se puede hacer en el mundo universitario. O el sistema de tutoriales de tutoría de Oxford, pues que es un sistema muy complejo, muy caro. Entonces, digamos que si uno pregunta cuál es una vía asequible y efectiva de
de llevar a cabo, poner en práctica un modelo de educación humanista o liberal en la universidad, pues el core curriculum es una opción muy buena. Antes de continuar por esta vía, un poco para que los oyentes entiendan de lo que estamos hablando, o sea, ¿podrías explicar un poco cómo surgió la idea de implementar en la Universidad de Navarra este nuevo proyecto y sobre todo cuáles eran, pues esto, cuáles eran los motivos, las inquietudes que buscabais abordar con este proyecto del Core Curriculum? O sea, ¿para qué sirve? Sí, ya digo, Core Curriculum como nombre en la Universidad de Navarra se empieza a utilizar en 2008, o sea, hace son unos 14 años. Y lo que hace es recoger esa tradición que es muy habitual en Estados Unidos, es quizá la universidad más conocida es la de Columbia, pero bueno, desde Columbia, digo, pues hasta universidades más pequeñas, la de Dallas o Thomas Aquinas o St. John's College, que son, bueno, a la vez, en la Universidad de Navarra no es que hasta los años 2008 no hubiera un interés por ofrecer una educación que fuera más allá de la preparación estrictamente técnica. Y eso yo creo que se comparte con otras universidades que por lo menos en el ámbito español coincide que son universidades que tienen ideario religioso. Y entonces, bueno, eso digamos tiene un lado, vamos a llamarlo así, positivo y otro que puede llevar como un malentendido, ¿no? Que puede parecer que, empiezo por el negativo, que es una especie como de instrumentalización, ¿no? Un modo de presentar, no sé, como ideas cristianas o religiosas, ¿no? A todos los alumnos. Y no es eso, ¿no? O sea, en cualquier caso, instrumentalizar en la universidad o en la educación nunca es el camino, no es el camino para conseguir nada educativo. Pero tampoco es extraño que sean instituciones que tengan esa identidad o ese ideario religioso, digamos, lugares donde se ve la educación como algo más que la mera cualificación técnica. Entonces, en la Universidad de Navarra, pues, para decirlo, desde el principio ha habido distintas maneras de ofrecer esa formación complementaria, humanística, más amplia, la visión del mundo, del hombre, ¿no? Del servicio a la sociedad. Y eso, bueno, va evolucionando y a partir del año 2008 adquiere el nombre de Core Curriculum. Y en concreto, en nuestro caso, también para que quienes no lo conocen, porque no es muy habitual todavía en el ámbito hispano, significa que son 18 créditos, o sea, eso sería el equivalente a 6 asignaturas semestrales que tienen que cursar todos los alumnos. Pues 2 asignaturas en primero, 2 en segundo y 2 en tercero. Y los contenidos son, en su mayor parte, de filosofía, de historia, de literatura, también de ciencia. Pues a veces parece que cuando hablas de humanidades, ¿no? Tiene que ser solo, para así decirlo, de letras, y no es cierto. Y en eso es en lo que consiste el Core Curriculum. Y el último paso que dimos, esto fue hace 8 años, en 2014, fue introducir una metodología dentro del Core Curriculum que se llama los seminarios de grandes libros, que tampoco es nada habitual, por lo menos en España y en países cercanos, pero sí muy común en Estados Unidos, que consiste en hacer esas mismas asignaturas, o sea, las 6 que he mencionado, pero en vez de en una clase pues, con 75 alumnos y con la metodología, digamos, que estamos acostumbrados, pues hacerlo con grupos más pequeños, donde la docencia gira alrededor de la lectura de obras clásicas y del diálogo sobre ellas. Y la redacción de ensayos argumentativos, que es algo muy característico. Muy bien. No sé si hemos perdido a Luis. Se ha quedado congelado, puede Sí. ser que la hayamos perdido. Pues aprovecho, ya que se ha congelado, entonces ahora ya el programa es mío y puedo preguntarte. Pues mira, a raíz de lo que decía Luis, precisamente en esto de la educación moral, a mí es lo que más me ha interesado, porque yo creo que en el mundo en el que yo estoy, ¿no? En la educación, digamos, secundaria, en el mundo del colegio está muy claro, ¿no? Parece que es la universidad donde se ha perdido esa idea de educación moral, y en el colegio, quien más, quien menos, o, digamos, cierto sector por la ideología, otro sector por las virtudes, entienden que el alumno tiene que formarse más allá de lo intelectual, claramente, porque es que además son salvajes asilvestrados. Pero a mí me parece un misterio, ¿no? Y lo comentas en el libro hablando de la visión de San Agustín, de Santo Tomás, creo, y luego de Newman, y hablas de la importancia de las tutorías, que ya lo has mencionado. Pero claro, a mí es que a mí es algo que me interesa mucho. ¿Cómo consigues educar en virtudes? Y dices, bueno, al final hay que hacer como una especie de parteras, ¿no? Puede ser que digas en relación a Sócrates. Si podrías desarrollar un poco esta idea, ¿no? Esto de cómo consigues que el alumnado, y puede servir perfectamente en tu circunstancia en la universidad, ¿eh? Porque me interesa de la misma manera. ¿Cómo consigues que el alumnado aprenda, desarrolle, quiera desarrollar, se plantee esas virtudes? Que creo que lo tratas bastante en el libro, pero para abrir boca. Sí, no.
algo puedo decir, desde luego, porque digamos, forma parte eso de la experiencia docente o de los objetivos que nos proponemos. A la vez también diría que es un tema como muy amplio que está todavía por desarrollar. O sea, lo has dicho muy bien que en el ámbito de la educación secundaria, ¿no? Bachillerato, y ya no digamos en la primaria, pues está muy claro que la escuela tiene una función de educar no solo en contenidos intelectualmente, sino también pues, en cualidades personales, en virtudes, ¿no? En cambio, en la universidad eso es muy poco habitual. Es más, suena como extraño. Por un lado, ¿por qué? Porque se dice, bueno, el que llega a la universidad ya tiene 18 años, o sea, ya es un adulto, entonces, pues bueno, ya ha elegido, por así decirlo, su forma de vida, su forma de ser, ¿no? Entonces, hombre, ese primer argumento, en realidad, cualquiera que esté en la universidad se da cuenta que no es cierto, ¿no? O sea, que madurar es algo que no al cumplir 18 años y tener el DNI, bueno, el DNI se puede tener antes, ¿no? Pero en fin, poder votar, pues ya uno ha madurado, sino que incluso hay estudios de gente, digamos, que se dedica a este tipo de cuestiones. En fin, la madurez viene pues, a los 25, 30, ¿no? Incluso ya pues, se ha retrasado más. O sea que alguien que tiene 18 años todavía está en el camino de crecer y madurar como persona. Eso por un lado. Luego, ¿cómo se consigue eso en la universidad? Hombre, creo que es distinto estar con chicos chicas de 16 años o de 14 años que con alguien que tiene 18 o 20, que efectivamente es mayor de edad y que ya empieza a tomar decisiones serias sobre su vida, ¿no? Entonces ahí no puede ser un rol como el de la escuela, que es más, sí se puede decir como paternal, ¿no? O sea, en la universidad tienes que crearlo o que crea un contexto educativo donde la libertad esté en la base y sea el centro, ¿no? Más en el colegio también, pero en la universidad de un modo mucho más claro. Entonces, ¿cómo, por no extenderme mucho, ¿no? O sea, ¿cómo se puede hacer eso? Por lo menos, ¿cuál es mi experiencia? Entonces, tú has mencionado esta palabra, la de partera, ¿no? Que viene de Sócrates, y yo creo que cuando lo explico ahí, me refiero a que de lo que se trata es de crear un contexto educativo en el aula y fuera del aula, en el que los alumnos y los profesores desempeñan una función de parteras también en el desarrollo personal. O sea, por supuesto, también, por supuesto en los aspectos más intelectuales, ¿no? A través del diálogo, que eso es lo que tiene que ver directamente con el método de los seminarios de grandes libros, pero vitalmente también, ¿no? Porque al final, y creo que esta es la idea que puede dar respuesta a la pregunta que planteabas, la universidad es o debería ser una comunidad de personas. O sea, muchas veces no lo es, ¿no? Muchas veces es un sitio al que uno va y recibe algo, ¿no? O busca unos contenidos o un servicio y luego se marcha, ¿no? Pero eso es una visión, me parece que pobre de lo que puede y lo que debería ser la universidad, porque la universidad al final es un lugar educativo y en esa medida pues tenemos que formar los que estamos aquí, los profesores y los alumnos, una comunidad. Y al formar una comunidad, pues surgen todas esas cuestiones, ¿no? Sobre la vida, porque uno ve distintas formas de vivir, distintas formas de pensar. Y entonces en esa relación me parece que es donde puede tener lugar ese desarrollo de la persona o del carácter o las virtudes o como queramos llamarlo. Y agradecer la compostura de José María, que a pesar de que Luis, director del programa, esté entrando y saliendo, que parece que esté boicoteando, ha contestado firme, sin distraerse. O sea que toma ya. Luis, estás teniendo problemas, ¿no? Parece ser. ¿O ya se arreglan? Tengo problemas, disculpad. Vale, pues yo tiro. Sí, mira, José María, porfa. justo esto que has comentado, yo precisamente en mi experiencia concreta y de algún modo por eso tengo la maldición, ¿no? digamos, el deseo vocacional de ser profe y por eso nació todo, fue porque precisamente vi esto en el colegio en el que yo estaba. Muchos de esos profesores a la vez daban clase en la universidad, algunos de ellos han terminado allí, otros escogieron el colegio, pero sí que generaban esta comunidad que tú comentabas. Yo tengo una pequeña objeción, a ver si me la puedes resolver, me la puedes destrozar, porque siempre se lo planteo a muchos de ellos y cuando hablamos con el tiempo digo, es que al final uno piensa, porque luego comparas en la universidad y dices, bueno, este era mejor, este era peor, o este tenía algo, que los profesores que quizá más impacto tienen, el profesor que más impacto tiene, no solo presenta algo verdaderamente bueno, un bien, sino que además tiene cierto carisma, impacto, no sé si es presentarlo con belleza o es un propio carisma personal que hace que tenga un impacto en el alumno, porque ahora que soy profesor y tengo compañeros de trabajo que son extraordinariamente buenos, o yo mismo, ¿no? Que yo creo que no soy un patán, sí que veo que no tengo ese impacto que a lo mejor tenía un profesor mío o
u otra persona, dices, vale, ¿dónde está la diferencia? En el mero carisma, ¿no? Porque este decía las cosas de una determinada manera, porque puede ser que haya algo más que presentar las virtudes o presentar, sino que haya que presentarlo con belleza, haya que presentarlo con... O es quizás solo el carisma de esa persona, la personalidad. ¿Cómo lo ves tú? Pues lo que diría es lo siguiente. Por supuesto que todos hemos conocido, hemos tenido profesores, ¿no?, con carisma. Yo no soy un profesor con carisma, que, en el mismo sentido que lo dices tú, ¿no? Y diría que no es imprescindible o que no es lo decisivo, ¿no? O sea, que incluso a veces el carisma, hombre, si se junta, que es alguien que tiene carisma y que tiene, según decirlo, esta intención, ¿no?, de crear una comunidad intelectual y de aprendizaje, bueno, eso es lo ideal, ¿no? Pero a veces el carisma simplemente lleva, pues, podemos llamar así, una especie de efectos de fuegos artificiales, ¿no? O sea, algo que se apaga rápidamente, ¿no? Y en cambio puede ser un profesor más gris, ¿no?, pero que tiene esa capacidad, es una serie de cualidades, como tú bien decías, ¿no?, que es, pues, puesto la empatía, yo diría la capacidad de generar un contexto de confianza, el tener esa preocupación por las personas, o sea, que trasciende, digamos, lo meramente intelectual, ¿no?, o académico en sentido tradicional. Esas son cualidades que tiene que tener. Y a mí cuando trabajaba en el libro, que recoge, pues, digamos, cosas, lecturas, ¿no?, y temas sobre los que he ido leyendo y trabajando estos años, una de las cuestiones que más no sé cómo decirlo, me interesaron fue la siguiente, que la explica David Carr, que es un filósofo de la educación conocido en el Reino Unido, que viene a decir, claro, la profesión de profesor es una profesión que tiene una dimensión moral muy especial. O sea, siempre pensamos, pues no sé, un médico, ¿no?, o un enfermero, pues claro, están relacionados, ¿no?, con la vida, la muerte, el tratamiento de las personas, ¿no? Y es así. O alguien que esté en negocios, pues o un político, ¿no?, pues tiene que cuidarse de la justicia, etc. Pero en realidad, de las profesiones donde uno tiene una responsabilidad o una tarea moral más clara es la de profesor. Y lo que él explica es, lo quiera o no, o sea, es decir, el profesor está dando ejemplo, lo busque o no lo busque, los alumnos se miran en él, para bien o para mal. Entonces, y luego también las cosas que se explican y que son de sentido común, pero es verdad que hasta que no las lees, por unos años me sucedió eso, no lo veía tan claro, que es que las relaciones académicas, sea en la universidad o en el colegio, son relaciones morales, porque son relaciones de justicia, ¿no?, o de tratar bien o mal a las personas. O sea, ¿cuáles son las quejas de los alumnos? Porque ¿no?, los alumnos hablan contigo de otros profesores. Un alumno no sabe qué es lo que nunca hay que hacer, pero todo el mundo lo hace y el buen colega lo que hace es callarse y nunca decirlo, ¿no?, a nadie fuera de esa... cuando hay quejas, son quejas de tipo moral. Pues esta persona no tiene mal carácter o no cumple bien su tarea o no se prepara bien las clases. O sea que, por responder a tu pregunta, yo creo que lo decisivo en un profesor para tener ese impacto, ayudar, ¿no?, educar es acompañar. Es procurar desarrollar, en la medida también sabiendo que uno no tiene más responsabilidad. O sea, cuando lees estas cosas que acabo de mencionar, pues entonces parece, ¿no?, que el profesor es el responsable del futuro de todos sus alumnos. No, uno es responsable de su vida y ya tiene bastante con eso. Pero a la vez, en la medida en que estás en un contexto educativo, como es inevitable que eso tenga un impacto ético, ¿no?, o en la vida de las personas, para mejor o para peor, pues sí que ser consciente de esa responsabilidad tiene que llevarte a intentar, en la medida posible, ser tú también mejor. O sea, ahí entraríamos, y lo dejo ahí, la cuestión de vicios privados y virtudes públicas. O sea, para ser un buen profesor, uno necesita tener virtudes privadas en su vida personal. Creo que estoy con conexión, así que puedo entrar. No, tengo mucho interés también por citas en el libro a menudo. Bueno, dos grandes autores, ¿no?, que al menos a mí me producen especial interés, que son Ortega y Gasset y John Henry Newman. Pero ahora justo, ¿no?, que acabo de ir a Oxford, recuerdo que en un momento de la estancia en concreto estaba en casa de unos amigos y vi el libro este que citas en el libro, que es Idea de una universidad, ¿no?, y que se lo habían comprado. Es bastante tocho, yo esperaba que sería un par de discursitos, pero es más largo de lo que parece. Y pensé, de hecho, en comprármelo, pero estaba en un momento de la estancia en la que ya me había excedido de libros. De hecho, o sea, volví en un estado bastante precario con todos los libros que tenía en la mochila. Pero no sé, ¿podrías
¿nos recomendarías leer directamente Idea de una universidad o crees que con tu libro, ya imagino que no vas a decir que con tu libro lo sustituye, ¿no? Pero ¿qué nos recomendarías de esa obra? O sea, es verdad que es una obra, no es tan larga, ¿no? No es que sea muy breve, pero es una obra de tamaño medio que tiene dos partes. Entonces, digamos, la primera parte tiene una unidad y la segunda son una colección de discursos. O sea, que también si lee solo la primera parte, ya se hace cargo, digamos, cuál es el planteamiento de Newman. Y luego es cierto que es un libro antiguo, o sea, en el sentido que es del siglo XIX. Entonces, hay todo un trasfondo intelectual, ¿no? De referencias o de problemas que son los con los que Newman está dialogando, a los que se refiere, que nos cogen un poco lejos. Entonces, es una lectura que de entrada pues no es muy accesible. Entonces, un consejo práctico es el de empezar por el capítulo 5, que se titula Knowledge, Its Own End. Que no sé exactamente, pero es algo así como el conocimiento es un fin en sí mismo, conocimiento como fin. Entonces, porque ese es el núcleo temático de la educación, donde habla del concepto de educación liberal, y creo que por lo menos leer el capítulo 5, sí que creo que cualquier universitario o cualquier persona interesada en educación lo disfrutará, porque ese sí que se entiende muy bien, y puede ser como el puente para luego leer el libro entero. Y en la misma línea, el libro de Ortega y Gasset. El de Misión de la Universidad, Sí. sí, ese creo que es breve. Su origen, como es más o menos sabido, son unas conferencias que dio en la Universidad de Madrid, entonces, la Universidad Central, a propósito de unos planes de reforma universitaria. Entonces, yo creo que es recomendable leer Misión de la Universidad en conjunto con el libro La Rebelión de las Masas, porque aunque son distintos, ¿no? O sea, uno puede leer cada libro por separado y salvo la cuestión de la barbarie del especialismo, pues no hay muchos puntos de contacto, pero al leerlos a la vez, o sea, yo leería primero La Rebelión de las Masas y luego Misión de la Universidad. Uno se da cuenta que hay un continuo, o sea, de hecho uno se publicó un año antes y otro año después, y hay muchas ideas, digamos, sobre la concepción que tiene Ortega de la educación y de la universidad, que se entienden mejor desde el trasfondo de su visión del problema de la sociedad de masas y del hombre masa. Y lo que la educación puede aportar para superar o resolver esos problemas que él había diagnosticado en la Rebelión de las Masas. O sea, no quiero adelantar mucho sobre el libro, pero acabas con un decálogo de cosas sobre cómo se podría reformar la universidad o de sugerencias para la universidad. Y hay una en especial que me llama la atención, que es la de cuando te refieres a que la universidad está formada por personas. Entonces yo pensaba que que harías más énfasis en la relación profesor-alumno, pero haces también énfasis en la relación entre profesores, ¿no? En la colaboración que debería haber entre profesores. No sé si puedes desarrollar un poco más desde de dónde viene esta inquietud. Sí, o sea, la inquietud viene de todos los que habéis pasado por la universidad o si estáis en la universidad haciendo la tesis, digamos que es un lugar común el hablar de la hiperburocratización de la institución universitaria, ¿no? Todos los problemas institucionales, desde la financiación, que sería como lo más práctico, al gobierno, la politización. Entonces, todo ese tipo de quejas que tienen una base real, o sea, no pretendo negarla, creo que muchas veces, por lo menos en mi experiencia o en nuestro contexto educativo universitario, como que nos paralizan, ¿no? O decimos, bueno, es que no hay nada que hacer. O sea, la institución tiene tantos defectos que en un lugar así no es posible, por ejemplo, algo así como ofrecer una educación humanista o una educación liberal, ¿no? Ya nos gustaría, son bellos ideales. Entonces, creo que a lo que me refiero con esa idea de que lo decisivo son las personas, es como poner el énfasis y creo que también, o sea, aquí está la siguiente paradoja, ¿no? O sea, cuando hacemos los académicos discursos sobre la universidad nos quedamos, pues son los grandes diagnósticos y quejas, ¿no? Y lo mal que va todo, pero luego decimos, oye, pero esto funciona, ¿no? O sea, y tú eres un buen profesor, ¿no? Y tus alumnos parece que aprenden. Entonces se da esa paradoja. Entonces, mi interés es como tratar de poner el foco en, bueno, si estamos gente que creemos en la educación y que somos capaces de educar, pues a lo mejor si nos centramos más en lo que podemos hacer nosotros juntos, ¿no? Ahí tomo un concepto
de Alejandro Llano, que también uno aprende de sus maestros, y por eso la universidad es clave que haya ese tipo de relaciones especiales, ¿no? de maestros y discípulos. Y es que es un concepto de solidaridades primarias. O sea, y termino con esto, lo que creo que ayudarían a nuestras universidades es un poco aparcar los grandes discursos, los grandes diagnósticos, que generalmente son negativos, ¿no? De carencias, y volver a preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos desarrollar solidaridades primarias? Que es tan sencillo como, oye, ¿por qué no tomamos un café, ¿no? Todas las semanas o todos los días los de este departamento? Oye, ¿por qué no nos reunimos a hablar de cómo educamos mejor en este grado que tenemos a estos alumnos, ¿no? Esas cosas las hacemos poco, y creo que si las hiciéramos más, crearíamos una comunidad entre los profesores que al final es lo que redunda en que la institución se transforme. Y para eso, perdón, si me permite la broma, no hace falta permiso de la NECA, ni estar acreditado, ni nada parecido. O sea, porque tú ofreces una solución que realmente no se necesita un cambio legislativo para tal, ¿no? Solo se necesita en realidad voluntad, puede ser voluntad política, ¿no? Pero sobre todo voluntad de las propias universidades en crear este tipo de grado. Hace poco bueno, se acaba de aprobar en Inglaterra justamente, ¿no? Que es donde está Oxford, de donde era Newman. Se acaba de aprobar un proyecto de ley sobre la libertad de expresión, ¿no? Se llama Freedom of Speech Bill, que precisamente busca pues abordar un problema que en el mundo anglosajón es cada vez más creciente, que es el problema de la libertad de expresión, ¿no? ¿Tú crees que en España tenemos este problema en algún aspecto o en algún extremo? Y consideras, no sé si consideras que sería bueno seguir esta misma vía en el sentido para reforzar la idea de la libertad de expresión, o consideras que los problemas de España van por otro lado? Porque, o sea, sé que al principio he empezado explicando que era interesante tu enfoque porque no era este, pero a la vez esto es la base para que pueda haber un core curriculum. Sí, sin duda. Entonces, un par de ideas. Creo que esa iniciativa legislativa de Inglaterra, a lo mejor estamos viendo a cuestiones distintas, pero bueno, creo que están relacionadas. Hay una carta se llama el secretario de Educación, que es como el ministro de Educación, a las universidades, animándoles a ser especialmente vigilantes con que haya una efectiva libertad de expresión en sus campus, ¿no? Y que no por todas las cosas que conocemos perfectamente, que no hace falta repetir, ¿no? La cultura de la cancelación, ¿no? Los lobbies, las presiones, etc. Entonces, que eso me parece muy significativo, es decir, que ahora sea el Estado... Pero, o sea, sí. Sí, digo que la carta, o sea, forma parte del proyecto de ley. O sea, esto va a ser ley cuando pase por la Casa de los Lores y se acabe. O sea, que no es solo una carta, sino que esto forma parte de un proceso legislativo. Vale, eso es. Pero entonces estamos hablando de lo mismo, ¿no? Yo lo que conozco, lo que he leído es la carta, no la ley, pero bueno. O sea, me parece muy llamativo para bien, pero a la vez como un síntoma de que hay algo que no va bien, que es que el Estado tenga que recordar a las universidades que tienen que ser lugares donde haya libertad de expresión, ¿no? Entonces, yo estos debates sí que los he seguido. Entonces, en Estados Unidos y en Inglaterra, ahí sí que tienen un problema grave, claramente. O sea, se pueden mencionar casos de los últimos meses de profesores que han tenido que dejar su puesto de trabajo, ¿no? por ser cancelados en cualquiera de sus versiones. Entonces, en España hemos tenido pues, algunos casos, creo que mucho menos. No diría que no porque no puedan suceder, sino porque de hecho no los ha habido, ¿no? Entonces, no tenemos aquí todavía ese problema de un modo tan acuciante. Pero se me ocurre pues, solo quizá el caso de Pablo de Lora, que se conocido además en Barcelona hace unos años, un par de años, o también con cuestiones, digamos, son cuestiones más, por así decirlo, ideológicas, ¿no? Con cuestiones políticas sí, pero bueno, eso yo no digo que no sea parte de lo mismo, pero son como ámbitos un poco distintos, ¿no? En el sentido de que la política siempre está presente y siempre, en mi opinión, por lo menos cuando mezclas lo político y lo académico, pues la mezcla no sale bien, ¿no? Como se puede ver también en nuestro país, ¿no? Cataluña o en el País Vasco o en otros lugares también. Pero en fin, a lo que iba, o sea, efectivamente, yo creo que todavía aquí no tenemos ese problema al mismo nivel, podemos llegar a tenerlo, con lo cual sí que es bueno pues que sigamos la línea, en este caso, del gobierno del Reino Unido. Y luego decías que qué relación tiene esto con la educación liberal, porque efectivamente, aunque liberal hay
no está conectado con la tradición liberal de Stuart Mill, ¿no? Directamente, o vamos, o sea, terminológicamente no tienen raíces distintas, ¿no? O sea, la educación liberal tiene una tradición muy larga que se puede remontar hasta Aristóteles, ¿no? Tiene que ver con el hombre libre, a diferencia de la educación del siervo, ¿no? Lo dejo ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que la educación en general, y más una educación humanista que va, digamos, a las cuestiones radicales pues, de la existencia, de la sociedad, ¿no? de la vida humana, es una educación donde si no está presente la libertad a la hora de pensar o no fomenta la libertad de pensamiento y de intercambio de ideas, pues fracasará o se convertirá en ideología, ¿no? A mí una comparación que me gusta y que formularla así, según conocido, es, digamos, la moneda de cambio, si se puede hablar así, en la educación es la verdad, ¿no? O los argumentos hay que aceptarlos o no, pues por su mayor peso, ¿no? O sea, a medida que tengan sean más razonables, ¿no? O aporten mejores razones. En cambio, eso, la ideología, pues se basa en el poder, ¿no? En imponer pues, una cierta visión. Entonces, eso es, digamos, educación y poder tienen que tener, creo que se entiende, ¿no? Una relación adecuada. O sea, es decir, que la educación no se puede basar en el poder, ni en el poder del profesor, ni en el poder de la institución, ni en el poder de lo políticamente correcto. Y diría, por lo menos esa es mi experiencia, que en los lugares donde hay este enfoque de educación liberal, con currículum, ¿no? De los grandes libros, aunque esto se ha discutido, pero podemos hacerlo, pero donde se hace este planteamiento educativo también de los grandes libros, se consiguen contextos académicos y educativos de libertad, porque se fomenta que las personas, o sea, los alumnos en este caso, vayan directamente a las fuentes, ¿no? Que piensen con los grandes, ¿no? Que eso es lo que podría responder. Y fíjame ahora que se le ha estropeado la cámara, o sea que llevamos un podcast un poco accidentado, pero continuamos, perdona, José María, por lío. No a mí. Sí, es muy raro porque le doy al botón y no... Me habéis visto aparecer y desaparecer un momento, pero bueno, lo importante es el audio, que es lo que mola. José María, ¿tú cómo dirías, ahora después de haber escrito el libro y viendo un poco la situación que tenemos, no solo en España, sino en Europa, ¿cómo dirías que es de urgente que haya una educación liberal o que haya unas humanidades en todo el ámbito universitario? Pues, ¿qué puedo decir? Que es muy urgente, muy necesario. Pero ya, ¿no? Además, yo creo que es el momento. Vamos, mis amigos o mis colegas a veces me dicen, es que eres un optimista, ¿no? Eres un feliciano. Entonces, bueno, no diré que no, o sea, cada uno tiene su talante, pero, digamos, creo que también hablo con experiencia, no solo de lo que yo he podido vivir en primera persona educativamente, sino también de relaciones académicas o de redes educativas en las que participo, pues, congresos, asociaciones. Entonces, no exagero si digo que hay un movimiento internacional, sobre todo Estados Unidos, también América Latina, se está incorporando en estos últimos años de modo muy claro, en Europa también, desde hace por lo menos 6 o 7 años, en España, como casi siempre en estas cosas vamos un poco por detrás, pero bueno, también estamos ahí presentes, que reivindica precisamente eso, la importancia, la necesidad, los beneficios de una educación humanista que vaya más allá de la cualificación técnica o profesional. Y también diría o sea, ¿por qué es tan necesario, ¿no? Entonces, claro, aquí aparece, creo que Luis es jurista, ¿no? El cui prodest, ¿no? O sea, claro, dices tú porque te beneficia, ¿no? Porque entonces tenéis más asignaturas de letras, ¿no? Entonces, no, o sea, creo que hay un punto de honestidad en todo esto y es cuando uno piensa cuáles son los problemas de nuestra sociedad, ¿no? O sea, pues eso, podemos hacer una lista, no voy a hacerla para no dejarme ninguno, ¿no? Pero problemas, me refiero, sociales, ¿no? Sociales, políticos, y una vez que uno ha hecho esa lista, ¿cuáles son las soluciones? Pues yo sí que afirmaría de un modo rotundo que la solución está en la educación. No solo en la universidad, sino también en la secundaria, por supuesto. Pero, en fin, en la universidad de un modo como muy especial, porque ya llega la gente en una edad, eso de ser personas adultas, ¿no? De empezar su vida profesional. Y creo, y con eso termino, que algo en lo que estamos fallando como universidades es en desarrollar, podríamos decir,
voy a utilizar esta expresión y luego la explico, que es la conciencia de la profesión como un servicio a la sociedad. Pienso que, y es lógico, ¿no?, que pues una persona cuando va a la universidad y elige una carrera, pues la hace pues, para obtener una cualificación profesional y para poder vivir, ¿no? y poder independizarse, y poder llevar una vida, ¿no? Y eso no hay nada malo. Pero creo que eso es como solo una parte, o eso es empobrecedor, porque vemos el trabajo solo en función de aquello que nos beneficia, o aquello que nos aporta a nosotros individualmente, se puede decir así. Cuando el trabajo en realidad es pues, un medio de transformación social, ¿no? Estamos, con cualquier trabajo lo estamos haciendo. Unos la educación de un modo muy directo, pero también pues, el mundo de la empresa, desde luego, la justicia, la política, etc. Y entonces me parece que un enfoque humanista de la educación lo que ayuda es a que la formación profesional que uno recibe en la universidad se ponga en ese contexto más amplio, de que ayude al estudiante a preguntarse, bueno, y con esta profesión, además de ganarme la vida, o además de realizarme, porque esto es, digamos, mi vocación, o aquello lo que yo estoy más cualificado o preparado, ¿de qué modo voy a contribuir al bien común? ¿O de qué modo voy a contribuir a resolver problemas sociales a través de mi trabajo? Entonces diría que si consiguiéramos que las universidades fueran ese tipo de lugares, nuestra sociedad mejoraría. Y el camino para eso son la educación humanista en ese sentido amplio. Pero viendo, y hablando de, perdona, Luis, si te piso, pero hablando de los países en los que ya se da cierta educación liberal o cierta educación humanista en la universidad, pensaba, por ejemplo, aquí hemos hablado alguna vez de algún programa del filósofo este francés, Finkielkraut, no sé cómo se pronuncia, pero que es o ha sido profesor en la Escuela Politécnica de París. No sé si es que da clase a los ingenieros, entiendo que sí, por lo que he intentado investigar, no sé. Pero es verdad que esto es una reducción, pero para que entiendas un poco la exageración, no podemos decir que la sociedad francesa esté mejor, o no podemos ver en la sociedad francesa quizá un mejor espíritu de sus ingenieros, no lo sé, y estoy jugando muy a bote pronto, pero porque tú has puesto el ejemplo de Holanda, has puesto el ejemplo de Estados Unidos, donde sí que hay esta educación quizá más liberal, o donde existe, o hay un interés. ¿Ves a esas sociedades mejor? ¿O hay que ser todavía crítico con el método? Sí, no, a ver, claro, hacer una especie de balance de las sociedades en general siempre es difícil, ¿no? También es cierto que incluso en esas sociedades, digamos Estados Unidos, ¿no?, que es el lugar paradigmático, donde hay un número significativo de instituciones de educación liberal, aún así son una inmensa minoría. O sea que también, digamos, la influencia que pueden tener el país pues, no es mayoritaria, ¿no? Eso por un lado, ¿no? O en Holanda, que también es algo reciente, es un fenómeno que no tiene más de 10 o 15 años, el que hayan introducido lo que llaman Liberal Arts College, que es hacer, no solo tener un core curriculum, son unas pocas asignaturas que hacen todos, sino grados de 3 años de tipo eso, más generalista, además de artes liberales, ¿no? Entonces también es algo como nuevo. Entonces, digamos, la relación entre tener ese tipo de instituciones educativas y que a la sociedad le vaya mejor no se puede establecer, ¿no? Quizá por la diferencia de magnitud. Ahora, digamos, como que me reafirmo en la idea de que el camino para resolver a fondo los problemas sociales, ¿no?, es a tener una ciudadanía, no sé, por otro ejemplo que también ha salido ya, pues todo lo que mencionaba Ortega acerca de la sociedad de masas y del hombre masa. Eso, cuando leo ese libro con los alumnos, a veces hago esta pregunta, ¿no? ¿Vosotros consideráis que, no sé, que sois masa, por así decir, o cómo os veis, ¿no? Y no es raro que digan que sí. Claro, luego va a dar lugar a todo un coloquio, ¿no? Pero por poner digamos, como un rasgo concreto de un problema que tiene nuestra sociedad actual, que también lo tenía hace 100 años, ¿no? Eso sería para otra conversación. ¿Cuál es la solución a ese tipo de problemas? La solución es la educación. Entonces, que la educación todavía no haya conseguido resolverlo no quiere decir que no sea el camino. Eso es lo que diría. O sea, que el que haya estas instituciones educativas, y ahora pongo un ejemplo y termino, creo que son por lo menos fuente de esperanza, ¿no? Bueno, por lo menos hay un sitio ahí donde se puede dar una luz, ¿no?, que ilumine. Entonces pongo un ejemplo de un país que es Chile, que es un país, digamos, de otro continente, pero también similar al nuestro, también ahora mismo con muchísimos problemas sociales. Pues hay una universidad que se llama la Adolfo Ibáñez, que también he tenido la suerte de conocer bastante de cerca. Tienen también hace pocos años, 6, 8 años,
pusieron en marcha un core curriculum. Y lo que te cuentan es que no es que eso haya cambiado la sociedad, evidentemente, porque han salido casi promociones, pero sí que ellos mismos, que han hecho una transformación muy rápida de su universidad, sí que dicen eso, que ahora se ven en disposición de tener una influencia positiva en los problemas en este caso, de Chile. Y eso me parece, no sé, me parece muy significativo. Sí, y no sé yo si plantearlo como si cambia la sociedad, porque es verdad que la sociedad depende de muchísimos factores, ¿no? Y no solo de tal vez de la élite cultural que asiste a la universidad, ahora está más democratizada. Porque pienso en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Que las élites del Parlamento, de la Casa de los Comunes, son, o sea, los últimos años han sido de Oxford y no son precisamente siempre políticas que podríamos calificar como buenas necesariamente, ¿no? Y sí que han tenido esta formación humanista. O sea, cuando Boris Johnson vino al Prado y se quedó mirando un cuadro, o sea, sabías que Boris Johnson tenía una formación probablemente superior a la mayoría de la gente que estaba allá, ¿no? Porque había ido a los mejores colleges, ¿no? Bueno, en concreto de Oxford, y me parece que también había ido previamente a buen sitio. Entonces, pero tal vez no sería el balance, ¿no? Para medir esto, porque tú puedes tener una gran cultura, puedes, o como has citado a Ortega, que había un momento en el libro que me parece una manera muy bonita de explicarlo, ¿no? Que la educación era saber, me la he apuntado, lo voy a leer, porque así no esto. Decía: tomar conciencia del sistema de ideas que constituyen el suelo donde se apoya la existencia de cada persona, es decir, el repertorio de nuestras efectivas convicciones sobre lo que es el mundo y son los prójimos, sobre la jerarquía de valores que tienen las cosas y las acciones, cuáles son más estimables y cuáles son menos. Entonces tú puedes saber esto e igualmente actuar mal, o sea, es decir, eso no te hace bueno, ¿sabes? Eso te da, pues esto te da cultura, te da herramientas, te da libertad para decidir, pero no te hace decidir bueno o malo, ¿no? Entonces, Sí. pero creo que podemos convenir que es bueno que esto exista en la sociedad, a pesar de que, pues, que la libertad siga existiendo. Bueno, a pesar, la libertad en principio es algo bueno, ¿no? Pero la libertad sigue existiendo, ¿no? Sería como lo pondría. A pesar ha quedado grabado, Luis. Si quieres, luego lo podemos editar, ¿vale? Para que no Luego lo quede- edito, luego lo edito. No, pero a mí me gustaría ir, porque hay un momento, o sea, yo recomiendo leer mucho el libro, ¿eh? Porque, o sea, estamos yendo a cosas muy concretas, pero el libro hace una visión mucho más sistemática de lo que estamos hablando. Pero cuando hablas de la necesidad de enseñar teología, ¿no? Entonces, que esto en España resuena muy raro, ¿no? Es decir, Sí. en las universidades que no son católicas, es decir, teología, ¿por qué iba a estudiar esto? A pesar de que en el mundo anglosajón, vamos, es súper habitual, ¿no? O sea, yo ahora mismo tengo un amigo que acaba de estudiar un máster de teología y le han admitido en el Juris Doctor, ¿no? Que es el máster de Derecho que hacen en Estados Unidos, en Harvard. Y en Harvard no son precisamente amigos Sí. de la teología, al menos de la teología católica, ¿no? Actualmente. Entonces, pero es algo muy habitual, ¿no? Se estudia teología porque se entiende que es algo bueno. Entonces, ¿podría explicar, pues, al oyente español por qué sería bueno en todas las universidades públicas y privadas enseñar teología? Sí. Si me permites, sobre lo que estabas mencionando antes también de Boris Johnson, porque salió un libro, no recuerdo el título, no he leído el libro, pero sí un extracto que se publicó en Letras Libres sobre, ¿no? O sea, cómo, digamos, varios de los altos dirigentes del país, ¿no? O sea, han coincidido en Oxford, efectivamente. Y, vamos, y lo decían, o la descripción que se hacía era más bien como en un tono negativo, o sea, es decir, habías generado una élite, ¿no? que en el caso de Oxford es muy, muy claro que es así, en el sentido de clase social e intelectual, de los dos tipos, y que no necesariamente eso hace que el país, digamos, vaya mejor, sino que te puedes ver abocado a los problemas que tiene ahora mismo el Reino Unido, que son muy grandes, ¿no? Entonces, me gustaría mencionar dos cosas, porque creo que es relevante, ¿no? Por un lado, en estas instituciones de élite, también Columbia, que antes la mencionaba, se da el peligro que denuncia uno de los autores que también ha sido una referencia para escribir el libro, que es William Deresiewicz, digamos, que se convierten en lugares de excelencia, pero excelencia, mejor dicho, identificar el liderazgo con ser el número uno, o sea, con triunfar, ¿no? No entender el liderazgo como el desarrollo, ¿no? De esta mentalidad, por ejemplo, de servicio, ¿no? Entonces, eso es un problema, que creo que mucha gente habla de él y con razón, ¿no? Y que esas instituciones se han convertido a veces en eso.
incluso a pesar de que los contenidos educativos pues sean las humanidades o sean ese tipo de reflexiones como las que has mencionado, la cita Ortega. Pero entonces, quería mencionar también un caso, más que un caso, una iniciativa concreta de la Universidad de Oxford que se llama el Oxford Character Project, que es una iniciativa de momento relativamente pequeña, pero que lleva ya funcionando 5 o 6 años y está empezando a tener eco, que es dentro de la propia universidad para estudiantes de posgrado, o sea, estos que realmente ya están, digamos, en el disparadero, ¿no?, de ocupar luego puestos de élite en social. Y es un programa para desarrollar virtudes como la humildad, como el servicio. Entonces, con eso lo que quiero decir es que efectivamente una educación como la que te ofrece Oxford o basada en las humanidades no te mejora como persona, ¿no? Por sí misma. Sí que te da una serie de beneficios intelectuales que son muy, muy ricos, pero eso tiene que ir acompañado de lo que hablábamos antes, un contexto educativo de crecimiento personal y, por supuesto, siempre teniendo en cuenta la libertad, ¿no? Bueno, esto a propósito de Boris Johnson y su visita al pueblo. Y luego sobre la teología, efectivamente en nuestro país suena muy extraño. Entonces las razones no son solo las que uno podría pensarse a primera vista, ¿no? Pues que el anticlericalismo, ¿no?, las dos Españas, son razones, digamos, que tienen una historia larga. El origen, que seguramente lo menciono, es una decisión de la propia Iglesia Católica de que los seminarios, por lo tanto la formación teológica, estuviera fuera de las universidades. Es una decisión que se toma en el siglo XIX, que no se toma en otros países, como Inglaterra, como Alemania, también la Iglesia Católica en Alemania. O sea, ahora mismo en las universidades públicas en Alemania lo habitual es que haya una facultad de teología que suele tener 2 secciones, protestante y católica. Entonces, esto aquí, ya digo, por decisión de la propia Iglesia Católica no sucede, ¿no? O sea, que esa es la razón principal e histórica. Pero, en fin, más allá de esa cuestión, sí que es cierto, por ejemplo, hay universidades públicas como la Carlos III, que tiene una cátedra de teología, que uno podrá estar más o menos de acuerdo con el enfoque que le dan a los temas, pero el hecho de que haya una cátedra de teología con la asignatura de teología me parece muy positivo, y en una universidad como la Carlos III. Entonces, también quiero decir eso, que no es algo que no exista, ¿no?, o que no tenga lugar. Pero la pregunta de por qué, ¿por qué forma parte de una educación humanista la reflexión teológica, o como si no, la teología le suena, pues eso, a seminario, ¿no?, o a personas de creyentes, la reflexión sobre la religión o sobre la cuestión de Dios, dejarlo ahí, creo que, iba a decir, no hace falta decir mucho, ¿verdad?, porque desde el origen, ¿no?, de la filosofía, del pensamiento, ha estado presente. Entonces, el que no tenga un espacio de reflexión crítico, o sea, como una de las cosas que digo ahí es, evidentemente, claro, yo es cierto que trabajo en una universidad es católica, ¿no?, y donde hay una facultad de teología como tal, y eso no es un modelo que sea trasladable a las universidades públicas, ni lo pretendo. Pero sí que me parece que si uno apuesta como universidad por una educación humanista, tiene que haber un espacio para la reflexión sobre Dios. Y la expresión que creo que puede servir aquí es en las mismas condiciones que el resto de las ciencias. O sea, no porque sea algo que viene de la religión, pues tiene ya necesariamente más autoridad, ¿no?, sino que tiene que ser examinado pues, por la razón o en diálogo con la ciencia, con la historia, etc. Y respecto, porque o sea, yo pensaba que lo de core curriculum lo enfocas mucho a la universidad, pero si tuviéramos algún oyente que ya ha ido a la universidad o no tiene intención de pasar por la universidad, ¿hay alguna alternativa parecida? O sea, no sé, es lo que se me viene a la cabeza es un club de lectura, tal vez, pero tal vez, no sé si Sí, tiene otros matices el sí, core los hay, curriculum. los hay. Hay una iniciativa en México que conocí, pero no he seguido el desarrollo, con algunos de los principales intelectuales del país, como Gabriel Zait, que van precisamente en esta línea. Es decir, es muy, muy interesante, porque también en alguna de las conversaciones, ¿no?, que ha habido a raíz del libro, o coloquios o mesas redondas, sería la cuestión de, bueno, claro, pero esto surge en instituciones de élite, ¿no? En nuestro contexto son instituciones religiosas, entonces parece que es como para un público como muy limitado, o solo universitarios, que es lo que me estabas planteando. Entonces, el origen es ese, o sea, eso, y creo que tampoco es casual, ¿no?, porque digamos que
vamos a dejarlo ahí, si hace falta lo explicamos, ¿no? Pero una cosa es el origen histórico de esta tradición y de esta metodología de los seminarios de grandes libros, y la cosa es, hoy en día, siendo algo amplio, ¿no?, y desarrollado, ¿qué podemos hacer con ello? Entonces, lo que iba a mencionar de México es que este grupo de intelectuales, lo que se proponía precisamente era en barrios populares y sobre todo en personas, digamos, desfavorecidas. Ellos están, por ejemplo, pensando en mujeres, que en México pues, hay una desigualdad entre hombres y mujeres muy fuerte, ¿no? O sea, que las mujeres muchas veces tienen problemas para ser reconocidas como interlocutores pues en un diálogo, en la conversación, algo así en pública, ¿no? De modo que aquí en España quizá no nos parecían pues, sorprendentes, ¿no? Entonces, ellos se planteaban hacer eso, pues sí, en realidad son clubes de lectura para mejorar esa situación. Eso es un ejemplo. Es decir, otro ejemplo, estuve ahora en el mes de abril en el Congreso Anual de la Asociación Internacional de Grandes Libros en el ámbito universitario, y una de las mesas plenarias, que realmente de las que más me interesó, era 4 o 5 profesores que trabajan en lo que aquí sería la FP, pero que la FP en Estados Unidos muchas veces, que ahí se llama Community College, va gente pues, que tiene 30 y muchos años o que no ha tenido educación secundaria, o sea, que está en una situación, digamos, educativa o social, pues también precaria, ¿no? Y que, digamos, pues eso, leer Shakespeare, ¿no? O tener un seminario sobre Homero, pues puede sonar casi como pues, pretencioso, ¿no? Y sin embargo, estos profesores lo que explicaban es que ellos lo hacen de un modo adaptado, pues, no sé, que leen menos libros, lo hacen de modo más lento, pero que tiene un efecto educativo y personal magnífico, porque también de autoestima, o sea, que al final las personas necesitamos reconocimiento. Entonces, gente, digamos, un poco que se ha quedado marginada socialmente o educativamente, el tener la experiencia de ver que puede leer Shakespeare, porque al final lo que tienen los clásicos, que todo el mundo puede leerlos y entenderlos, ¿no? Hacer un poco de esfuerzo, de preparación, pues eso humanamente es muy enriquecedor, ¿no? Y entonces, bueno, he puesto 2 contextos, uno académico, pero académico, digamos, no universitario propiamente o estándar, y otro más social, como casos donde este planteamiento educativo se ve que también ayuda a mejorar la sociedad, no solo eso en la política o en los dirigentes o en las élites, sino pues, en gente corriente o en situaciones digamos, desfavorecidas. A mí se me ocurre como idea y alternativo a todo lo que explicas. Es que, o sea, una época, ahora no me sale tanto, ¿no? Pero una época que me salían muchos anuncios en YouTube de masterclass de, bueno, era aprende ajedrez con Kasparov, aprende, no sé si te ha llegado a ti, cocina con un chef famoso. Podría ser interesante esto mismo. O sea, sé que se necesita la relación con... Bueno, yo lanzo una idea. Se necesita una relación personal, pero aprender a leer a Shakespeare, aprender a leer a Ortega y Gasset, aprender con alguien que sabe, que te haga los comentarios, a pesar de que tú no puedas tenerlo interlocutor como tal, podría ser también interesante y más accesible a todo el mundo. Bueno, que la idea que me tengo que mover hasta ese club de lectura que está en otro lado o evidentemente la universidad o lo demás. Pero me parecen iniciativas muy, muy buenas el resto. Yo lo decía como alternativa, incluso como idea de negocio, que regalo, si algún oyente quisiera cogerla. Mira, hay una iniciativa que está en marcha desde hace un año apenas, que se llama el Catherine Project, que de momento solo es en inglés, que lo ha puesto en marcha una persona que también me gustaría mencionar, se llama Zina Hitz, que es una profesora de un college de artes liberales que se llama St. John's College, que escribió un libro hace un par de años que se acaba de traducir al español y se publica en septiembre con el título de Pensativos. El libro es muy recomendable. Y esta iniciativa que ella ha puesto en marcha es una iniciativa que no es un negocio porque es gratuito y que lo que hace simplemente es coger gente, profesores, ¿no? Normalmente o doctorando, en fin, esa gente que sabe sobre algún tema, solamente son eso, pues, de grandes obras, pero también hay para aprender lenguas clásicas y online pues tienen esos cursos, o sea que se reúnen cada semana pues para ir leyendo el libro, para irlo comentando y funciona magníficamente bien. O sea que, y esto es, o sea, cuando decía antes que estamos, creo que en un momento bueno, a pesar del pesimismo generalizado en la educación, me refiero a ese tipo de iniciativas que en cuanto se ponen en marcha rompen todas las expectativas, superan todas las expectativas. O, también por mencionar otra, ¿no? Ahora, la semana que viene, el lunes y el martes, hemos organizado un curso, es un curso de verano, pero que es para enseñar la metodología de seminario de grandes libros. Y lo organizo con un colega que se llama Álvaro Sánchez Hostil, de Clásicas, y queríamos llegar a profesores de secundaria, ¿no? De España.
Y entonces, bueno, pues al principio pues pensamos que pues unas 40 plazas, lo planificamos para 40. Hemos tenido que duplicar, estamos ya en 80. Entonces, digo que también en nuestro país hay interés genuino en el mundo educativo, en este caso de la secundaria, por este enfoque educativo. Oye, pues ya hemos llegado a la hora. Por mí lo dejamos aquí. Jaime, ¿quieres comentar algo más? O... Yo, mira, por cerrarlo, preguntarte una cosa más, José María, quería hacer. Me ha salido un poco Yoda esto. Porque has hablado, ¿no?, de este proyecto, que no es un negocio, otro proyecto en México. Has hablado de distintos proyectos que, como tú decías antes, como has hecho en otro programa varias veces, ¿no?, que hay un punto en el que esto de la educación liberal, esto de la educación en las humanidades, tienes que verlo como algo, como un servicio a la sociedad. Pero también en esa línea, el humanista o el profesor de la educación liberal puede caer en la superficialidad, puede caer, no en el hacer negocio, ¿no?, pero sí quizá en la comodidad o del mismo modo que al otro lado del mundo, digamos, en el mundo de los negocios, en el mundo hay gente que se dedica a la cultura de las humanidades de una manera bastante superficial, ¿no? El fenómeno este del abogado que te da lecciones de literatura o de lecciones de filosofía. ¿Tú esto lo ves en el mundo académico? Personas superficiales a pesar de ser filósofos, a pesar de ser... Bueno, o sea, cuando dices superficiales te refieres a dedicarse a hacer cosas fáciles y abandonar, digamos, el estudio de lo... Que no lleguen al fin al que está, bueno, el fin que has previsto tú, ¿no? Que pueden decir, sí, servimos a la sociedad o queremos una sociedad mejor y luego la realidad es muy otra. O sea, que están cómodos en su posición. Bueno, o sea, ya te digo, yo en general, ese contraste del que hablábamos antes, ¿no? Crítica a la institución de la universidad, parece que esto se va a acabar de un día para otro, pero luego yo en realidad los colegas que conozco, que cada vez voy conociendo más de España, vamos, son gente pues muy comprometida, muy trabajadora, muy sacrificada, o sea, y no, o sea, que no veo, por lo menos desde luego de mi generación, por supuesto, porque ¿no? Hemos tenido que pasar por todo tipo de pruebas, ¿no? Y superar todo tipo de obstáculos. O sea, yo no veo ese problema en el mundo educativo, por lo menos en la universidad, que es donde lo conozco, y en el mundo de la secundaria, que también tengo relación por distintos motivos, entre otros, toda esta cuestión de la educación humanista. Al contrario, o sea, lo que veo es que cuando planteas este tipo de cuestiones, que a un profesor cómodo podría llevarla a decir, bueno, no, o sea, esto es imposible, no quiero más líos. Al contrario, despierta interés, como te plantean dificultades, pero dicen, bueno, ¿y cómo podríamos llevar esto a cabo en un contexto tan reglamentado como el de la educación secundaria? O sea, que ya digo, yo más bien lo que veo es, y en concreto en nuestro país, una generación, cuando digo generación me refiero pues, los que tienen entre 30 y 50 años, los más mayores también, pero digamos, la gente que yo puedo conocer muy preparada académicamente, también diría con un sentido de vocación educativa fuerte, ¿no? Y que precisamente por eso, digamos, está el terreno preparado para que proyectos de este tipo, ¿no?, más humanistas o que entienden la educación de un modo más amplio, echen raíces, ¿no? Y puedan funcionar, puedan llevarse a cabo. Me doy por contestado, la verdad. O sea, eso de felicidad no lo veo. Veo que tienes una experiencia muy clara. O sea, que me tranquiliza. Porque no soy joven. No, es más oscurantismo por mi parte. Quiero decir que yo tampoco veo algo así tan marcado, pero me preocupa en algún caso que eso pueda acabar siendo todo lo que hay, ¿no? Pero bueno, me alegra tu respuesta. Vamos. Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Bueno, recomendamos, por supuesto, la lectura del libro, lo dejaremos en el enlace. Y nada, pues hasta otra ocasión. Muchísimas gracias a vosotros por el interés y ha sido un placer estar tomar este café intelectual. Gracias, José.